Hola, en este video vamos a aprender cómo determinar las medidas de tendencia central en Excel. En primer lugar, vamos a calcularlas en datos discretos para datos no agrupados. Entonces, para el valor de la media tenemos la siguiente fórmula, la cual es igual a la suma de todos los datos individuales dividido para el tamaño de la muestra o el total de los datos. Esto en el caso de que se quiera hacer manualmente. En este caso, como lo vamos a hacer utilizando comandos de Excel, pues bueno, aquí tenemos este conjunto de datos. Entonces, para sacar en primer lugar la media, lo que hacemos es ingresar el comando, vamos a poner media. Entonces la media va a ser igual, ingresamos el comando media. Tenemos que seleccionar, en este caso selecciona promedio, devuelve el promedio, media aritmética, no hay que confundirse en esta parte, selecciona la parte de promedio, y se selecciona todas las celdas que incluyen nuestros valores de interés. Cerramos y automáticamente nos arroja que la media es 3.95, es decir, 3.95 es un valor representativo para todo este dato. ¿Qué pasa con los valores, con estas medidas de tendencia central? ¿No? Que en estas medidas de tendencia central no se considera la variación. Es decir, que por ejemplo, cuando tenemos valores atípicos, estas medidas no son confiables para una representatividad del total de los datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que tengamos un valor atípico, que es un valor que supera por muchos los límites inferior y superior. Por ejemplo, tenemos un valor de 50, es un valor atípico, muy superior al resto de valores que tenemos, ¿no? Tiene una variación muy grande. Entonces nosotros aplicamos una media para ese conjunto de datos que tenemos ahí. Vemos que nos da 6.14. Y este 6.14 no es un valor representativo, ya que vemos que la gran cantidad de datos se encuentra en valores menores a 6. Entonces tiene este problema. Entonces más adelante, en el siguiente video, se van a establecer, se van a detallar medidas que analizan mejor este tipo de variaciones. En este caso, vamos a considerar la mediana es igual a mediana, seleccionamos el comando mediana, seleccionamos el total de los datos, cerramos, tenemos la mediana de 4, y la moda, bueno, pues la moda es el valor que más se repite, entonces utilizamos el comando moda. En este caso, este comando moda aquí se encuentra disponible para versiones de Excel 2007 hacia atrás, ¿no? Entonces si tienen versiones de Excel 2007 hacia atrás, pues pueden utilizarlo. En este caso, como yo no lo poseo, pues utilizaré moda 1. Entonces selecciono las celdas que tienen datos de interés, nos da que la moda es 4. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos estos datos agrupados? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es establecer, por ejemplo, nosotros tenemos agrupado 2, 3, 4, 5, 6 y tenemos la frecuencia absoluta. Entonces se establece un producto de la variable por la frecuencia absoluta. Entonces se multiplican las variables por su respectiva frecuencia absoluta. Control C, Control V. Entonces la media, que estos datos que están aquí son los mismos que están acá, sino que aquí están agrupados en una tabla de frecuencia. Entonces la media será igual, para ese caso de ahí, la media va a ser igual a la suma de este producto dividido para el total de datos. En este caso, el total de datos va a ser podemos establecer la suma de las frecuencias absolutas. Tenemos 3.95. Con respecto al comando anterior, por ejemplo, en este caso que está aquí, si nosotros deciéramos contar este número de datos, lo que nosotros podríamos hacer, n, en el total de datos de la muestra, n minúscula, lo que hacemos es el comando contar, seleccionamos todos los datos
queremos contar y es un total de 20 datos, ¿no? Entonces, esta es una fórmula para contar estos datos. Ahora, ¿cómo hacemos si en el caso de que tengamos datos agrupados, ¿no? Para tablas de frecuencias con los datos agrupados. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo calculamos la media y la mediana? Posteriormente explicaré cómo se calcula la moda. Pues vemos que se establece un producto de la marca y clase por la frecuencia absoluta. En este caso, aquí ya está calculada la marca y clase y la frecuencia absoluta. En un video anterior expliqué cómo se realizan estas tablas. Entonces, establecemos un producto de marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, esto va a ser igual, marca de clase por frecuencia absoluta. Copiamos. Bajamos, ¿no? Ese producto dividido para qué. Entonces, la suma de ese producto, va a ser igual a, utilizamos el comando suma de todos estos datos, ¿no? Y dividido para el total de datos. En este caso, nosotros tenemos 48 datos en este estudio. Se utilizaron 48 datos. En el caso que no tengamos esta numeración, pues aplicamos el comando contar sí. Entonces sabemos que tenemos 48 datos. Entonces la media va a ser igual a esta suma dividido para 48. Entonces la media para estos datos agrupados es 256,51. ¿Cómo se calcula la mediana? Pues para la mediana, en primer lugar se tiene que colar este n sobre 2, ¿no? N es el total de los datos. Para esto, nosotros primero colamos este n sobre 2. Tenemos que n es igual a 48, lo tenemos anteriormente, ¿no? Dividido para 2. Tenemos que es 24. Entonces tenemos nuestra tabla de frecuencia. Vemos dónde tenemos el valor número 24, ¿no? Entonces vamos a la frecuencia acumulada. Nos damos cuenta que aquí es 18, aquí uno llega a 24. Aquí tenemos 29. Entonces, en este intervalo aquí, se incluye nuestro valor número 24. Entonces, una vez que hemos identificado este valor en el cual se encuentra, al cual pertenece el valor n sobre 2, entonces aplicamos esta fórmula, en la cual se dice que la mediana es igual al límite inferior al que pertenece este valor que hemos determinado anteriormente, en este caso 24, más, ¿no? Tenemos que vamos a aplicar doble paréntesis, n sobre 2, ya lo hemos determinado, ¿no? Que es 24, menos, esta es la frecuencia absoluta anterior. Entonces, la frecuencia absoluta nosotros tenemos en antes era 29. Como nos pide la anterior, en este caso es 18, ¿no? Frecuencia absoluta anterior, eso significa que es menos 1. Y eso dividido para nuestra frecuencia absoluta simple, donde se encuentra nuestro dato de interés. Todo el cálculo va a regir en torno a este dato que hemos calculado, que es igual a n sobre 2. Entonces, ese valor se encontraba aquí, FI era 11, ¿no? Dividido para eso. Y todo eso por A. A es la amplitud del intervalo. En este caso tenemos una A de 31.45. 250, entonces nuestra mediana es 256.63. Vemos que nuestra mediana y nuestra moda son bastante cercanas, lo que significa que no existe tanta variabilidad entre estos datos. ¿Cómo calculamos la moda en datos agrupados? Pues en muchos textos se plantean fórmulas un poco complejas. En este caso, una forma representativa de expresar el dato más popular es mediante las frecuencias absolutas de los intervalos. En este caso, vemos que nuestra frecuencia absoluta de mayor valor es el 11, ¿no? Es 11. Entonces, nuestro intervalo modal, en este caso vamos a calcular la moda mediante un intervalo modal va a ser este, desde 239
a 270. 239,49 hasta 255,21. Entonces, si desean aprender cómo se regulan estas amplitudes, cómo se forman estas tablas, pues los invito a ver el video que se encuentra en la descripción.